Bueno, dando continuidad a nuestras sesiones para la elaboración de la declaración de renta y la conciliación fiscal del formato 2516, sé que ha sido bastante información, pero ya casi acabamos esta declaración de renta. Eh, Trataré de ser lo más, eh, digamos, precisa y saltaremos un poco el formato 2516. Vamos a seguir con el tema de las compensaciones. Entonces, las compensaciones se diligencian en el renglón 74. Estas compensaciones no son más que utilizar las pérdidas fiscales que tenemos, los escudos fiscales que tenemos. En los slides siguientes voy a hacer la explicación de cómo se deben utilizar. ¿Qué es la diferencia entre el formato 2516 del año 2021 y el año 2022? Lo único que se elimina es que el valor de las compensaciones por pérdidas que se registraban en el tema de las empresas de reestructuración empresarial, que les permitía hacer unas compensaciones de esas pérdidas, eso ya se elimina. Y también elimina el tema de que las compensaciones no pueden, las pérdidas fiscales no pueden ser utilizadas para compensar ganancias ocasionales. Entonces, digamos que es por eso, digamos que el mismo proyecto de decreto lo está eliminando. Bueno, entonces, las pérdidas fiscales, la compensación de pérdidas fiscales, existen dos formas de liquidarlas. Están las pérdidas fiscales hasta el año 2016. Em, Estas pérdidas fiscales son las que resultan cuando son superiores los costos o gastos frente a los ingresos líquidos fiscales. ¿Cómo se pueden compensar estas pérdidas fiscales del 2016 hacia atrás? Se compensan de la renta líquida ordinaria, no de la ganancia ocasional. Se compensan sin límite de tiempo, es decir, que las puedo utilizar en cualquier momento y cruzarlas con mis rentas líquidas futuras. Se reajustan fiscalmente y tiene una firmeza. Su firmeza al hacer compensación de pérdidas fiscales ya no son los 3 años, sino son 5 años. Las pérdidas fiscales que son del 2017 en adelante igualmente se compensan de la renta líquida ordinaria. La diferencia es que se compensan ya con un término de 12 años que las puedo utilizar o las pierdo. Ya no se reajustan fiscalmente y su firmeza son los 5 años. Bueno, de las pérdidas fiscales hay una sentencia del Consejo de Estado debido a cómo debe ser el manejo de la norma transitoria cuando existía los dos impuestos, que era el impuesto a la renta y el anterior impuesto a la equidad, el CRE. Entonces, los conceptos de la DIAN indicaban que la aplicación esa fórmula, porque es una fórmula que ya la vamos a ver en un ejemplo más adelante, debía aplicarse a todas las pérdidas fiscales del 2016 hacia atrás. Entonces, el Consejo de Estado dice, esperen un momento, eso no puede hacer porque se está violando el principio de la irretroactividad. ¿Por qué? Porque es que no se pueden aplicar a todas las pérdidas fiscales 2016 hacia atrás, porque esto solo es aplicado cuando existían los dos impuestos, el impuesto a la renta y el impuesto al CRE. En este momento, este impuesto solo existía en las vigencias 2013 a 2016, por lo tanto, las pérdidas del 2012 hacia atrás son 100% compensables sin aplicación de la fórmula. Entonces, esto es importante que los contribuyentes la estén revisando porque aumentan ese escudo fiscal que pueden utilizar hacia adelante. En un ejemplo muy sencillo, vamos a verlo acá. Esta es la fórmula. Que la fórmula, ¿cómo es una aplicación? Pues acá se colocaría la pérdida de la renta más la pérdida del CRE y sacamos un total. Las tarifas en ese momento de aplicación era el 25 y el 9. Esto nos da unos impuestos para la pérdida fiscal de la renta, que son 250 por el 25, 62.500.000. La pérdida del impuesto a la equidad CRE, 120 millones por el 9, nos da 10.800.000. Y aquí hacemos la fórmula. Simplemente cogemos el valor de los dos impuestos liquidados acá anteriormente, lo dividimos por la sumatoria de las tarifas y nos da que tenemos un escudo fiscal o una pérdida fiscal para compensar por 215 millones de pesos. En cuanto a las pérdidas fiscales, también hay algo muy importante y es el tema de
la sentencia de unificación cuando hay procesos de compensación de pérdidas fiscales en procesos de fusión. Aquí la normatividad se las vamos a dejar y el inciso segundo del artículo 147 del Estatuto Tributario y aquí la sentencia. En un ejemplo lo vamos a ver más adelante, pero ¿qué nos dice el inciso anterior el inciso 2 del artículo 147 y que la sentencia de unificación lo aclara? Es que las pérdidas fiscales en las empresas, en los procesos de fusión, se tomaba una limitación que es un porcentaje de participación sobre la sociedad absorbida. Y la sentencia nos dice, venga, esto es en el proceso de fusión, son todas las empresas que participan en ese proceso, que es tanto la absorbente como la absorbida. Entonces, para la liquidación de las pérdidas fiscales deben tomarse en cuenta la limitación de acuerdo a los porcentajes de participación. En un ejemplo sencillo, ¿cómo es? Antes de la sentencia. Entonces, vamos a suponer que la sociedad A es la sociedad absorbente con un patrimonio de 2.000, una pérdida de 15 y no había limitación. Se tomaba los 15 de la pérdida. La sociedad B, que es la absorbida, tiene un patrimonio de 1.000 con una pérdida de 50. La norma nos dice que debe ser equivalente al porcentaje de participación dentro del patrimonio de la sociedad resultante. En este caso, ¿cuánto es 1.000 de 3.000? Es el 33%. Por lo tanto, 50, que es la pérdida fiscal por el 33%, nos da 17, en este caso nuestro ejemplo 17, y la sumatoria significaría que la nueva sociedad resultante de este proceso de fusión podría compensar 32. Ahora, después de la sentencia, ya con la sentencia de unificación, nos dice, mire, como las que participan, el porcentaje de participación dentro del patrimonio para las pérdidas fiscales deben ser de las sociedades que participan en este proceso, es decir, tanto la absorbente como la absorbida. Se hace el mismo cálculo, decimos que el patrimonio de la sociedad absorbente son 2.000, que dentro del patrimonio de la sociedad que resultante son 3.000, nos da un 67%, por lo tanto cogemos la pérdida de los 15, por el 67 nos da 10, en el segundo caso pues es la misma liquidación que hacíamos antes, son 17, es decir que la pérdida fiscal que podemos compensar con la nueva sentencia de unificación ya no son 32, sino 27. Eso es lo que tenemos para hablarle de las pérdidas fiscales. Ahora, otro tema es la compensación de los excesos de renta presuntiva sobre la renta líquida. Sabemos que la renta líquida pues, es el resultado de mis ingresos menos mis costos menos mis gastos fiscales después de una depuración. Pero la renta presuntiva, ¿qué es? La renta presuntiva es el mínimo rendimiento del patrimonio líquido que espera el Estado recibir. Entonces, cuando nosotros tenemos un patrimonio, el Estado espera recibir un rendimiento, ese rendimiento lo comparamos con mi renta líquida. Ahora hablamos de la renta presuntiva, del manejo que se debe hacer ahorita, pero digamos que esa renta presuntiva la comparamos con la renta líquida y se declara y se paga sobre el mayor de las dos. La diferencia entre la renta líquida fiscal que tenga y la renta presuntiva, si llegara a pagar por la renta presuntiva, es lo que llamamos exceso en el pago de renta presuntiva. ¿Cómo se compensa eso para que los contribuyentes lo tengan en cuenta? Primero, la compensación se debe compensar con rentas líquidas ordinarias dentro de los 5 años siguientes. Los contribuyentes tienen que tener cuidado porque como esta es una limitación inferior a las pérdidas fiscales que son 12 años o no tiene límite dependiendo del año, en este caso sí las deben tener en cuenta y pues compensar primero estas exceso de renta presuntiva para evitar perderlas. No se afecta la firmeza de la declaración de renta, es decir, si hablamos en un caso normal que es una firmeza de 3 años, se mantienen los 3 años, así compensemos, diferente a las pérdidas fiscales que se amplía a 5 años. Y igual que las pérdidas fiscales, se reajustan fiscalmente de acuerdo al artículo 70 del estatuto de 2016 hacia atrás, las otras no. Cuando les decía que, cuando existían los dos impuestos, que era la renta y el CRE, también se podía dar el exceso de renta presuntiva por el impuesto de renta o por el impuesto CRE. Entonces, hacemos la aplicación para el régimen transitorio por cuando existían los dos impuestos 2013 a 2016, se liquida exactamente igual que el que vimos adelante. Aquí les dejamos el ejemplo, pero es liquidado exactamente igual.
Aquí en el formato 2516, ¿qué se reporta? Pues las pérdidas fiscales de acuerdo al artículo 147 del Estatuto Tributario. Cuando les decía que la renta presuntiva, que es la que estamos hablando del exceso de la renta presuntiva, les decía que íbamos a hablar. ¿Qué pasa? La renta presuntiva en este momento tiene una tarifa del 0%, pero no se ha derogado, es decir, que todavía existe, ¿cierto? Pero no tiene, digamos, no tiene valor porque su porcentaje en este momento es 0. Se diligencia en este momento la renta presuntiva en el renglón 76, en este caso para el año 2022 sería 0, y aquí los datos, digamos, de diligenciamiento del formulario 110 está como toda la explicación también para su depuración. Aquí está la historia, digamos, de esa renta presuntiva. En el 2017 estaba una tarifa del 3, 2018 al 3,5, 2019 al 1,5, 2020 0,5 y para el 21 y el 22 pues la tarifa es el 0, pero sigue vigente la renta presuntiva. Quienes no presentan renta presuntiva, está el régimen simple de tributación y las mega inversiones son las que no deben liquidar. En el formato 2516, pues nos indica cómo se debe determinar de acuerdo a los artículos 188 y 189 del estatuto y los contribuyentes de mega inversiones que no están obligados de acuerdo al decreto 1157 del 21 de agosto del 2020. Esta es como la representación gráfica de ese formato 2516, donde se diligencia toda la renta presuntiva en la depuración y pues el valor que les da. Luego seguimos con las rentas exentas. Las rentas exentas son aquellas rentas, llamémoslas así, líquidas grabadas al 0%, ¿cierto? Estas rentas exentas se diligencian en la casilla 77. En ningún caso, es importante que lo tengamos, las rentas exentas pueden superar el valor o de la renta líquida o la renta presuntiva. Como no tenemos renta presuntiva, pues este valor de renta exenta no puede ser superior a la renta gravable. Bueno, ¿qué rentas exentas vigentes al año 2022 existen? Hablamos año 2022 porque con la reforma, la reforma 2277 del 2002, la Ley para la Igualdad y la Justicia, hay algunos cambios. Entonces, para el año 2022 está la economía naranja, que son rentas provenientes para el valor agregado tecnológico y actividades creativas. Acordemos que estas rentas exentas de economía naranja tienen el objeto de incentivar y proteger la industria creativa y concederles como una relevancia más en la economía nacional. Está también como renta exenta la venta de energía limpia, sea energía a través de energía eólica, biomasa, residuos agrícolas, solar, geotérmica o de los mares. Está también la renta exenta de aquellas empresas que promueven el desarrollo del campo colombiano, sea a través de agricultura, ganadería, caza, silvicultura, acuicultura, entre otras. También está como exento el transporte fluvial de embarcaciones de bajo calado de acuerdo a la Ley 1943 del 2018. Otra renta exenta es la exención sobre los recursos del régimen pensional que están en los artículos 4 del decreto 841 del 98 y 135 de la ley 100 del 93. No nos vamos a detener en esta renta exenta que no, digamos que no es aplicación para nuestros clientes. Rentas exentas están también como los convenios internacionales ratificados por Colombia. Anteriormente solo la LACAN, ahora tenemos varias rentas exentas y varios convenios para evitar la doble imposición. Están los aprovechamientos para nuevas plantaciones, que incluyen también todas esas inversiones en nuevos acerríos y plantas de procesamiento a quienes posean plantaciones de árboles maderables y árboles de producción de frutos. Una renta que todavía en el 2022 se mantiene son las rentas asociadas a vivienda de interés social y a viviendas de interés prioritario. ¿Qué rentas exentas? Pues la utilidad en la enajenación de los predios destinados al desarrollo de este tipo de vivienda, la utilidad en la primera enajenación de estas viviendas de interés prioritario o viviendas de interés social y los rendimientos financieros causados provenientes de los créditos para este tipo de adquisición de viviendas. Rentas exentas adicionales están las rentas hoteleras previstas en la Ley 788 del 2002 y la sentencia C235 del 2019.
se aplica para aquellos servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles que se construyan dentro de los 15 años a partir de la vigencia de la presente ley, es decir, 2002. Y los servicios hoteleros prestados en hoteles que se remodelen dentro de los 15 años a partir de la misma vigencia de la ley. Esta remodelación solo es, la renta exenta es la proporción que represente esta remodelación dentro de la ampliación, dentro del hotel. Está el incentivo tributario a las creaciones literarias de la economía naranja, que son los derechos de autor por libros de carácter científico-cultural editados e impresos en Colombia, y la traducción de autores provenientes de la primera edición y primer tirado de libros editados e impresos en Colombia. Está también la renta exenta a las sociedades CHC, las sociedades holding colombiana. Estas sociedades, su actividad principal es la tenencia de valores, la inversión de acciones o participación en sociedades. ¿Qué beneficio tiene? El beneficio de renta exenta son los dividendos girados por una sociedad extranjera a una sociedad holding colombiana, estarán exentos. Igualmente están exentos los dividendos que la holding distribuya a los, digamos, a sus accionistas no residentes, son también renta no exenta, no gravada, porque se entienden de fuente extranjera. Sin embargo, se pierde este beneficio cuando la CHC gira los dividendos a un residente colombiano. Ahí ya no aplicaría este beneficio. ¿Qué se registra? Pues el valor de las rentas exégenas, del valor de las rentas exentas, y debemos tener en cuenta en todo el diligenciamiento de este formato 2516 que tenemos que siempre hacer cruce con la información exógena, porque lo que hace la administración es que esto no sirve, y si yo estoy declarando que yo estoy haciendo una declaración libre diciendo que yo tengo una renta exenta y en la información exógena digo otra, pues empiezo como a que no hay cruce, y es cuando vienen las fiscalizaciones y demás. Se me olvidó decirles que en las rentas exentas se registra es el valor neto, es decir, los ingresos netos, los ingresos exentos menos los costos y gastos exentos depurados. Ahí se coloca el neto del ingreso menos esos costos también exentos. Aquí la representación gráfica del formato 2516.